Desde siempre han existido grupos encargados de promover el plan divino y la luz a través de acciones, y de involucrar a seres humanos de todas las razas para que en todos los planos se promueva la bondad, la paz, las rectas relaciones, la armonía y el cuidado de la vida entre todos los seres. Una de estas congregaciones a nivel planetario es la jerarquía espiritual de la Gran Fraternidad Blanca, en la que intervienen seres, avatares de un gran nivel de conciencia superior, y que permean sus mensajes a la raza humana con colaboradores para salvaguardar la existencia y el plan divino. Estos grupos que accionan desde varias partes del mundo son los servidores en la luz, que pueden estar conformados por diferentes enseñanzas, pero que confluyen en el bien a la humanidad. Hoy tenemos el agrado de escuchar sus enseñanzas. Buenas noches, queridos amigos. Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Bueno, como ya vieron en nuestro video de inicio, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar sobre el plan divino que ejecuta la humanidad. Y para ello tenemos con nosotros al grupo de servidores en la luz. Nos visita desde España, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde los alrededores de Barcelona. Para mí es una oportunidad muy importante hablar de estos temas esotéricos, espirituales y nada menos desde Europa a América. Encantada de recibirte, sobre todo por la diferencia de horarios que hay. Y bueno, haber coincidido, pues es algo, la verdad, muy especial. También está con nosotros Ricardo de México, amigo nuestro ya del programa desde hace mucho tiempo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jacqueline, con el gusto de estar en tu programa una vez más y con la alegría de compartir temas tan trascendentes para esta época. La humanidad vive momentos especiales y qué mejor que atender estos temas que son trascendentes. Gracias Jacqueline por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Y bueno, con María Teresa también desde Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Teresa? Hola Jacqueline, muy bien, mucho gusto en compartir este momento contigo y con todos los oyentes y realmente agradecer la invitación que nos has realizado para poder conversar sobre temas que realmente nos deben interesar a todos como humanidad. Gracias. Así es, lo has dicho bien. Es difícil de repente poner o tener el conocimiento a la mano, ¿no? Salvo que seas alguien como muy así y que tenga la posibilidad de llegar o de saber en determinado momento de estas acciones. Pero para el público que nos va visitando en el programa, que no está muy cercano a estas cuestiones y poder enterarse de la labor que se está haciendo a nivel mundial con diversos grupos y lo importante que es para ello, creo que nos abre esa conciencia y nos abre la posibilidad de participar también en nuestra medida. Y eso es muy trascendental. Pues bien, si les parece, voy a dejar que expongan ustedes y al final podremos hablar sobre esto, ¿va? Porque vamos a hacer 2 programas con el contenido tan especial que hay aquí. Si pueden compartir con nosotros pantalla de la presentación, Sí. por favor. Ahí vamos. Y bueno, para iniciar el primer programa del día de hoy, vamos a comenzar, como expresamos anteriormente, algo que quizás muchos oyentes ya conozcan, que es parte del plan divino, para poner en práctica por nosotros, los seres humanos, de modo cotidiano. Y esto es posible realmente, para aquellos, claro, que se sientan llamados a esto. Podemos comenzar diciendo de que lo que se denomina el plan es la respuesta que la Gran Fraternidad Blanca realiza a la voluntad del propósito del Señor del mundo. Esto es presentado por el maestro tibetano en sus libros azules como la tarea a realizar, y para sentar entonces las bases para la venida de Cristo y la exteriorización de la jerarquía. Luego de estos puntos tan trascendentes, que son 6, presentaremos 3 puntos más que nos trae Vicente Beltrán Anglada y que fueron acordados en un concilio de Shambhala que se realiza
en mayo de 1955 y allí fueron elaborados 3 proyectos que debían ser puestos en práctica por los discípulos e iniciados de todas las ramas. Y posteriormente, la construcción de las bases para la jurisdicción de Cristo en la nueva era, que son las leyes y los principios de la nueva era. Aquí entonces, Jesús, preguntarte, ¿cuál es el propósito inicial de este esfuerzo jerárquico? Pues mira, es como todo ello como preparación para la reaparición de Cristo, la reaparición del avatar. La nota clave es: siempre que haya un debilitamiento de la ley y un crecimiento de la ilegalidad en todas partes, entonces yo me manifiesto para la salvación de los justos y la destrucción de aquellos que hacen el mal, para el firme establecimiento de la ley. Yo vuelvo a nacer edad tras edad. Bhagavad Gita, libro 4, aforismos 7 y 8. En principio, entonces, se tienen 6 puntos que se podrían ir desarrollando en varios programas. Se tienen 3 tareas subjetivas y 3 más externas. Estos puntos son: primero, distribución de la gran invocación. La nota clave: preparar a los hombres para la reaparición de Cristo es el primer y mayor deber. La parte más importante de este trabajo es señalar a los hombres, al género humano, en amplia escala, a emplear la gran invocación para que llegue a ser una plegaria mundial y a enfocar la demanda invocadora de la humanidad. Texto de Alison Bailey. La humanidad se encuentra hoy en un peculiar y excepcional punto medio entre un pasado desventurado y un futuro lleno de promesas. Siempre que se reconozca la reaparición de Cristo y se lleve a cabo la preparación para su venida. En el presente inmediato, la humanidad tiene en sus manos el destino del mundo, y si puede expresarse así, con toda reverencia, la actividad inmediata de Cristo. Luego de la agonía de la guerra y la angustia de todo el género humano, condujo al Cristo en 1945 a tomar una gran decisión, manifestada en 2 declaraciones importantes. Anunció que la jerarquía espiritual y a todos sus servidores y discípulos que había decidido surgir nuevamente y establecer contacto físico con la humanidad si llevaban a cabo las tareas iniciales para el establecimiento de las correctas relaciones humanas. Dio al mundo, para ser recitada por el hombre de la calle, una de las más antiguas plegarias que se han conocido. En junio de 1945, durante la luna llena de Géminis, conocida como la luna llena del Cristo. Ricardo, le preguntamos, ¿cuál es la plegaria o mantra? Sí, Jesús, mira, pues este mantra es un mantra solar, es de gran trascendencia y su traducción al español es la siguiente: desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Esta plegaria fue tomada de la reaparición de Cristo del libro de Alison Bailey. Y así también tenemos un segundo punto de los que ya se han mencionado del maestro tibetano. Un segundo punto es la red de triángulos, cuya nota clave es la siguiente: ampliar el trabajo de triángulos de manera que, subjetiva y etéricamente, la luz y la buena voluntad puedan abarcar la tierra. Las energías que se cruzan en el cuerpo etérico del planeta
forman en la actualidad una red de cuadrados. Cuando el proceso creador se complete y la evolución haya terminado su trabajo, estos cuadrados se convertirán en una red de triángulos. El vehículo etérico del planeta fue heredado desde un sistema solar anterior, con el propósito e intención de transformarlo en una red de triángulos en el actual sistema solar que vivimos. En el próximo sistema solar, el cuerpo etérico comenzará siendo una red de triángulos que se transformará en una red de círculos entrelazados, indicando que ha culminado el entrelazamiento de las relaciones. Y con todo esto, María Teresa, preguntarte, ¿de qué manera siguen estas líneas de acción? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, continuamos con los plenilunios, cuya nota clave es la siguiente y descrita por el maestro tibetano en los siguientes términos. Dice así: esfuércense por hacer del Festival Wesak y por extensión todos los plenilunios un festival universal que sea reconocido como de valor para todos los credos. En este festival, dos guías divinos de Oriente y Occidente colaboran juntos y trabajan en la más estrecha unión espiritual. El Cristo y el Buda emplean este festival cada año como punto de inspiración para el trabajo del año próximo. Traten de hacer lo mismo. Entonces, las energías espirituales estarán excepcionalmente disponibles. Esto lo dicho por el maestro Dualkul. El maestro describe un ritual celebrado en el gran día del Buda, el festival de Wesak, el de la luna llena de mayo, y otro en el festival de Pascua, denominado o determinado por la luna llena de abril. En este año será la luna llena de marzo, de Aries, ambos dedicados al Buda iluminado y al Cristo resucitado. Mientras que la luna llena de junio o de Géminis está destinada al Festival de la Humanidad, siendo el mayor acercamiento anual a Dios bajo la guía del Cristo. Los otros plenilunios de cada mes constituyen festivales menores, en los cuales se consideran y destacan las cualidades espirituales necesarias para entrar en el discipulado y recibir la iniciación. Estos tres puntos mencionados se corresponden con actividades más bien de tipo subjetivo. Y entonces, Jesús, ¿cuáles son los otros puntos que pueden y deben trabajarse? Pues mira, el movimiento de buena voluntad se organizará de acuerdo a la siguiente nota clave. Promover de forma incesante el trabajo de buena voluntad mundial, para que cada nación pueda tener su grupo de hombres y mujeres dedicados al establecimiento de correctas relaciones humanas. El núcleo lo poseen, deben por lo tanto iniciar la expansión. Tienen el principio de la buena voluntad presente en todo el mundo. La tarea será realmente pesada, pero está lejos de ser imposible. La principal necesidad jerárquica actual, más la de los trabajadores, es la formación de grupos y la relación entre ellos. Hoy esos grupos se están formando en todos los países y oportunamente se fusionarán en un gran movimiento de buena voluntad, que es el espíritu expresado en forma efectiva. En el momento propicio, estos grupos deben dar un manifiesto al mundo. Esto hará que las palabras buena voluntad tengan fuerza en todo el planeta. De esta manera, un vasto grupo de hombres y mujeres de buena voluntad trabajará en forma unida, aunque independientemente, y en momentos de crisis mundial estará disponible una opinión pública dispuesta y organizada, cuya fuerza no podrá ser ignorada. Luego, como otro punto, se tiene la invitación a realizar una distribución de los libros azules,
los libros escritos en colaboración del maestro tibetano con Alice Bailey. La nota clave: emprender la constante distribución de mis libros que contienen mucha enseñanza para la nueva era. En último análisis, los libros son para ustedes las herramientas de trabajo y los instrumentos por los cuales entrenarán a sus trabajadores. Traten de que circulen constantemente. Los libros tienen una vigencia de 500 años. Contienen mucha sabiduría en ellos y los tenemos disponibles en papel e internet para aprovechar toda su enseñanza. Además, se explica claramente para quienes y reflexionan en profundidad la tarea que se debe realizar como humanidad y como grupos en línea con los propósitos del Señor del mundo. Pero se debe tener en cuenta que las doctrinas nunca deben convertirse en Biblia de alguna secta. Quienes están vinculados a la Gran Logia Blanca, la Fraternidad Planetaria, no patrocinan Biblias ni autoridades, sino solo la libertad del alma humana. Ricardo, ¿nos puedes contestar cuál es el sexto punto que propone el maestro como conclusión de un triángulo de acción externa? ¿Qué puedes ampliarnos? Sí, Jesús. El sexto punto, además de los ya señalados, dice así: es el reconocer a los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, donde quiera que ellos se encuentren, cuya nota clave es: descubran a los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, donde sea posible, y fortalezcan sus manos. Búsquenlos en todas las naciones y en todas las expresiones de las distintas líneas de pensamiento y puntos de vista. Recuerden siempre que en doctrina y dogma y en técnicas y métodos podrán diferir ampliamente de ustedes, pero en el amor a sus semejantes, en la buena voluntad práctica y en la devoción para el establecimiento de correctas relaciones humanas, están con ustedes. Son sus iguales y probablemente puedan enseñarles mucho. En este sentido, ayuda a observar a aquellos que tienen conciencia social, es decir, un avanzado grado de inclusión y comprensión de la o las situaciones de sus semejantes. Ahora podemos mencionar, además de los ya mencionados anteriormente, los 3 puntos que nos presenta Vicente Beltrán Anglada de la siguiente manera. El Señor del mundo expone en el año de 1955 los principios que han de regir el presente periodo mundial, teniendo interés en advertir que en el mismo se tiene que producir el gran milagro de la reconciliación humano-débica. Que ha llegado el momento de que los ángeles vuelvan a los hogares de la tierra, que ahuyenten a las fuerzas lunares que están allí y que impiden la reconciliación. Y todo esto en virtud de que existe este amor inmenso del ángel por el hombre. Fueron elaborados entonces 3 proyectos que deberían ser puestos inmediatamente en práctica por los discípulos iniciados de todos los ashram de la jerarquía espiritual del planeta, presentados al mundo como salvaguardadores del bien cósmico y como precursores de una nueva ética social en la vida de los pueblos de la tierra. Y con esto, María Teresa, ¿nos puedes detallar cuáles son estos puntos? Sí, Ricardo. Bueno, el primero de ellos refiere a Shambhala, cuya nota clave es promover el reconocimiento del reino de Dios, Shambhala, en todos los medios esotéricos, religiosos, filosóficos y metafísicos del mundo, y presentar a la jerarquía espiritual del planeta o Gran Fraternidad Blanca como el ashram espiritual o grupo práctico del trabajo del Señor del mundo, a través del cual se proyectan, organizan y llevan a cabo los propósitos y decisiones del Gran Señor planetario dentro del círculo no se pasa de la Tierra.
esto es texto de Vicente Beltrán Anglada. Luego se tiene el reino débico, con la siguiente nota: atraer la atención de los aspirantes espirituales del mundo y muy especialmente de los científicos con mente amplia y progresista sobre aquella misteriosa corriente de vida logoica definida esotéricamente como débica o angélica. Ese párrafo es de Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada. Y el tercer punto, justamente, es la propuesta con la magia organizada planetaria, con la siguiente nota clave: introducir conscientemente a los discípulos espirituales de los distintos ramas de la jerarquía espiritual del planeta en los misterios de la creación. Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada. Finalmente, podemos agregar las leyes y principios que establecerán la jurisdicción de Cristo en la nueva era, que también fueron planteadas así muy sencillamente por el maestro tibetano, y van a la par una ley y un principio. Son 3 leyes y 3 principios. Una es la ley de rectas relaciones de la mano del principio de buena voluntad. Otra, la ley de esfuerzo grupal junto con el principio de unanimidad. Y por último, la ley de acercamiento espiritual, que es va junto con el principio de la divinidad esencial. Y así entonces tenemos presentados todas las actividades, así muy sintéticamente, que podemos realizar como servidores de la humanidad y que trataremos de ampliar, claro, en próximas presentaciones. Entonces, comentarles que la bibliografía del día de hoy es el Bhagavad Gita, la reaparición de Cristo de Alison Bailey y Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada. Y pueden contactarnos al mail servidoresenlaluz@gmail.com. Muy bien, pues muchísimas gracias por aclararnos estos puntos. Y me gustaría preguntarles, ¿de dónde vienen estas enseñanzas? Oficialmente vienen de los libros de Vicente Beltrán y de Alice Bailey, pero es la sabiduría antigua en Oriente ha quedado replegada durante muchísimo tiempo y estaba prácticamente a disposición de unos cuantos. Con el andar del tiempo, una parte de esta sabiduría antigua fue facilitada en el siglo XIX ya. Siglos antes ya se habían dado bastantes avisos, bastantes informaciones. De hecho, los grandes avatares como el Buda o el Cristo aportaron una parte de esa información. Sucede que ya en el siglo XIX ya había grupos que tenían capacidad de entender mejor de una forma como más laica todo el proceso de la evolución, alejado de una creencia religiosa, y apareció la teosofía y también órdenes rosacruces, etcétera, masonería. Y los libros del maestro tibetano lo que aportan, de Alice Bailey, es una explicación muy racional del trabajo de la creación del mundo. Todo lo que explica Madame Blavatsky en la doctrina secreta, antropogénesis, cosmogénesis, lo explica muy bien Bailey, el tibetano, de una manera mucho más práctica. Y sobre todo el tibetano incide en algo muy importante. El esoterismo será fundamental, las leyes que todos conocemos, acción-reacción, atracción-repulsión, etcétera, etcétera. La ley de reencarnación, pero hay que tener en cuenta una cosa. No sirve de mucho conocer los rayos, las rondas, las cadenas, el loto egoico, si las relaciones humanas no son correctas. Y aquí sí que personalmente este estudiante se quita el sombrero por la presentación del maestro tibetano, porque insiste muchísimo en el aspecto de la buena voluntad, que no es pasividad, es actividad científica. No hay una cosa más importante, y por qué todavía no se la valora en su justa medida, estaría una razón muy clara: no queremos apostar por el verdadero cambio. Es muy sencillo. Así es, tienes toda la razón. Sí. Bueno, Y esta enseñanza indudablemente que viene de épocas muy lejanas, como bien señala Jesús, pero ¿cómo llegar a ella? ¿Cómo saber que esto es cierto?
Así Cuando es. estas verdades, estas enseñanzas van llegando a nosotros por distintas vías, distintas escuelas esotéricas y de distintos niveles de enseñanza espiritual, la única forma realmente de saber que esto es cierto es cuando te diriges hacia el corazón. La Mm. voz del corazón te dirá lo que la mente te puede decir que no. La mente es una herramienta, es un instrumento. No, no debemos confiarnos en ella. Ah, pero la voz del corazón nos dirá, has llegado a una verdad. Esta te corresponde, esta es tuya. Y lo sabrás. Y sabrás que esa verdad, entonces, se suma a todo lo que ya vienes sumando de tantas búsquedas que has tenido. El corazón será la clave, Jacqueline. Bien. Y nos pueden decir qué es la jerarquía espiritual. Bueno, se considera la jerarquía espiritual, como bien se dijo, así en palabras ocultas, es el gran rama de Sanat Kumara. Son todos aquellos grandes seres que han trascendido distintas expansiones de conciencia, que fueron evolucionando. Muchos han sido seres humanos en este planeta y han realizado su liberación y constituyen así ciertos estadios dentro de la gran fraternidad. Allí tenemos discípulos avanzados, iniciados, maestros de distintos grados, y también están los grandes maestros, que son los chohanes de rayo, y los tres grandes conductores, que son el maestro, el Cristo, que es el Bodhisattva, el Maha Chohan, que es el señor de la civilización, y el Manu, que es el señor del primer rayo, primero, segundo y tercer rayo. Esta es la gran estructura que depende del señor del mundo, que es Sanat Kumara, que es aquella gran entidad que vino de Venus hace millones de años, encarnó en la Tierra y comienza una bella y profunda etapa de evolución para el planeta, para nuestro logos planetario. Perfecto. ¿Quién entregó esta enseñanza? Esta enseñanza fue entregada por la propia jerarquía a varios discípulos en diferentes partes de la historia humana. Cuando se consideró que el género humano tenía una capacidad mental mucho más avanzada, cuando ya se veía que aparecía la era de Acuario, cuando Urano en el siglo XVIII apareció, se empezó a notar que era precisamente el momento oportuno para empezar a utilizar el intelecto en búsqueda de la verdadera luz. Sabemos que la reflexión, el estudio y sobre todo la meditación abren las puertas de la intuición, por lo tanto de la sabiduría. Pero hay que tener en cuenta cómo ha sido la historia de la humanidad y cómo todavía hay remanentes atlantes muy emocionales, muy creyentes en el mundo. No se pueden dejar de lado. Hay que iniciar una ayuda para que den un paso hacia la percepción mental superior. Dejen de lado el mundo de la personalidad, de la forma del deseo, y lo conviertan en aspiración. Es importante agregar a lo que dice Jesús el tema de la discriminación y del discernimiento, que es allí donde tenemos que trabajar mucho en la educación, ¿no es cierto? Enseñar a tener pensamiento crítico para que las personas puedan darse cuenta cuando algo es correcto y adecuado para todos y no para pocos, ¿no? Es decir, que haya una plena convicción de sí mismo, escuchando a su propio corazón, como bien adelantó Ricardo. Y el Buda en este sentido nos dice algo muy importante, que no creamos porque lo dice un maestro, porque lo dice un libro sagrado, porque lo dice una autoridad o alguien que para nosotros representa una autoridad, sino que es por propia razón y conciencia. Claro que sí. Y fíjense, curiosamente, en el anterior programa comentábamos esto, que hay herramientas en nuestro plano terrenal que nos ayudan a identificar estos puntos que tenemos que superar, como son estos deseos, como es la emoción, etcétera, para también trabajarlo conjuntamente con estos aspectos elevados, ¿verdad? Y empezar a tener pues un equilibrio y entonces también poder acceder a esta conciencia espiritual de una manera más limpia y trascendental. Pero tenemos que trabajar desde inicio,
con nuestras propias emociones, pensamientos, sensaciones, para tener pues como una línea perfecta. No es tanto el control, sino entenderlo, procesarlo y trascenderlo, ¿verdad? Así es, sí. Pues sí, Y pues bueno, quizás nada más recordar que el ser humano tiene esos tres vehículos como medios de aprendizaje, el ser humano como alma, claro, y por lo tanto, cómo lograr la armonía en el cuerpo físico, cómo lograr el equilibrio en el cuerpo emocional, que es el más fuerte ahorita en la humanidad, y sí, cómo lograr la serenidad en el cuerpo mental, que será el gran vehículo que usemos como herramienta para llegar hasta niveles y planos superiores. Es importante, sí, Jacqueline. sí. Pues bueno, hoy hemos llegado al final de este programa, pero amigos, tanto ustedes que están acompañándonos como también al público que está pendiente del programa, pues invitarlos para el próximo a continuar con este tema, porque tenemos que hablar acerca precisamente, por ejemplo, de la trascendencia eh, de la oración, ¿verdad? Y de algunos elementos que nos van a ayudar precisamente a llegar a esta finalidad. Entonces, pues hoy les quiero agradecer su presencia, a todos los que nos acompañan, a ustedes mismos, amigos de Ricardo, Jesús, María Teresa, para que estemos el próximo programa juntos y pues hablemos más al respecto. Bien, gracias. Gracias a ti, Gracias a Jacqueline. ti, gracias. Buenas noches a todos donde quieran que nos estén viendo y los espero el próximo lunes en Espiritualidad Científica con Jacqueline Briviesca. Saludos a todos.